Bien, voy a presentarles los 3 años de estudios que tuvimos en el proyecto de mallas, ¿ya? Influencia de malla antipolinización sobre las variables climáticas y productivas en mandarina. Se midieron muchas cosas, pero dado el tiempo vamos a tratar de acotar a la influencia en estos parámetros. No funciona. Ahí está. Ya. Bueno, esta investigación obedece a este proyecto que se llama, tenía un nombre bien rimbombante, Sistema Integrado de Información para Mejorar la Competitividad de la Industria Citrícola a través del uso de malla antipolinización en mandarina. Era bien. Para presentar un proyecto y para ganárselo hay que poner el nombre rimbombante. No sé si hay alguien de Corfo o del FIA, pero si no ponemos un nombre hacia los proyectos, la verdad es que no les gusta mucho. Bueno, este es un proyecto que nos ganamos con Corfo de Bienes Públicos, con el apoyo del Comité de Cítricos, ¿ya? Y lo empezamos el año 2019. Yo ya en algunas presentaciones había mostrado esto. Lo realizamos en la localidad de Vicuña, en San Isidro, el Campo de los Loros, un campo en ese momento de Agricom, hoy día Westfalia. Y lo que hicimos fue ver el efecto de la malla antipolinización, todos los tipos de enmallados que pasaba sobre los huertos. En este caso, Clementina Oro Grande fue la variedad estudiada. ¿Y qué es lo que comparamos? Bueno, lo que llamamos el famoso netting completo, que es el enmallado entero, cerrado 100% durante toda la temporada, ¿no? Una variante que fue el sistema enmallado netting removible. Aquí en el fondo era, una vez pasada la floración, sacar las paredes laterales, ¿ya? Esta idea yo la copié absolutamente de los sudafricanos, que en un viaje que hicimos hace mucho tiempo, que me decían que llegaba un momento en que se les acumulaba tanta temperatura que les impedía el cambio de color. Y por eso ellos abrían las paredes, y esa fue la idea de implementar esto también acá, a ver si pasaba exactamente lo mismo. Idea mía no fue, la copié. Y bueno, y lo tradicional, que es la malla que llamamos el túnel, que es la que ponemos con la maquinita sobre las hileras. La idea era comparar los 3 sistemas. Y además dejamos hileras sin enmallar, porque siempre hay que compararla con un testigo, ¿ya? Aunque hoy día el testigo en estos huertos pasa a ser el túnel, pero mantuvimos arbolitos sin enmallar. ¿Qué mallas utilizamos? La Binet, que es la antiabeja, monofilamento de 65 gramos. La idea siempre, ustedes pueden tener distintos hilados, tramajes, es que sea no más allá de 7 milímetros para que no pase la abeja, esa es la única restricción. Nosotros usamos específicamente esa, pero ustedes pueden tener cualquier, hoy día hay varios tipos de mallas, hay una cuestión de triangulito, se han puesto bien inventivos para tejer estas mallas, ¿ya? Esta también sirve, que es la para viento, está la de granizo. Cualquier cosa que impida el paso de la abeja sirve, ¿ya? Y que tenga que tener poro suficiente. Este es mucho más chiquitito y es más, entre comillas, impermeable. Nosotros usamos la típica Binet 10% sombra según fabricante. Y digo según fabricante porque cuando uno va a medir, eso la verdad es que varía. Bueno, instalamos sensores en cada uno de los sistemas para medir la radiación, sensores de temperatura, humedad, fuera del dosel, adentro del dosel, bajo tierra, sobre tierra, varias cosas. Voy a presentar todo lo que fue temperatura exterior a la planta hoy día. Bien, el efecto de las mallas sobre las variables climáticas. Primero, la temperatura. Yo dividí entre temperaturas máximas, medias y mínimas, porque presentar 3 años de temperatura era medio tedioso. ¿Qué es lo que pasó con las temperaturas máximas? Y aquí pusimos las máximas mensuales, ¿ya? Aquí también hemos comparado el netting completo, es el que va en rojo, el removible va en naranjo, el testigo sin enmallar va en azul, y las líneas verdes que ustedes ven acá corresponde al túnel que se pone en el periodo de floración. Bueno, se ve claramente que cuando nosotros tenemos estos sistemas de enmallado completo, la temperatura máxima se incrementa. Y aquí voy a hacer súper, en el fondo que quede claro, este tipo de malla, con la Binet 10% sombra, color perla, ¿ya? Que fue la que nosotros utilizamos, porque cuando uno empieza a jugar o pone otros tipos de malla, esto puede variar, y en la literatura van a encontrar
dos posiciones superopuestas. Un tipo de malla rebaja la temperatura dentro y otra que dice que la incrementa. En nuestro caso, para esta malla, tuvimos un incremento de las temperaturas máximas al interior del sistema completo, sobre todo del cerrado. Ustedes pueden ver ahí en rojo, que bordeó hasta 3 grados por sobre el testigo. O sea, 3 grados más de temperatura de las máximas, que en algunos casos llegamos a 38, 39 grados y más en algunos momentos que nos marcaron las temperaturas diarias. Netting removible, en algunos casos fue un poquito más bajo, como podemos ver ahí, sobre todo en la temporada 21, más bajo que el testigo. ¿Y eso por qué? Porque la remoción de los laterales nos permite ventilación, o sea, tenemos algo que nos está tapando radiación y además estamos ventilando. Por eso nos dio que las temperaturas máximas incluso fueron en algún momento menores que el testigo. Y en el caso de poner los túneles, las temperaturas sí las logramos bajar momentáneamente, las máximas, cuando estamos poniendo la malla durante la floración, que es un poquito menor a lo que son los testigos sin enmallar y a los otros sistemas. ¿Qué importancia tiene esto? Que si yo estoy llegando a 38, 40 grados, sobre todo en primavera, puedo provocar aborto de estructuras florales. Las temperaturas mínimas ahora, ¿qué pasaba con las mínimas mensuales? Sorpresa, que también está reportado en la literatura, tuvimos temperaturas más bajas en comparación al testigo. Me está contando el tiempo de la otra presentación, me dice que me quedan 3 minutos. Tuvimos temperaturas más bajas, o sea, más altas las máximas y las mínimas son más bajas, ¿ya? Son mucho más extremas cuando utilizamos estas mallas cerradas, ¿ya? Y aquí, cuando pusimos los túneles, son exactamente igual al testigo, no había una mayor influencia en las temperaturas mínimas. Ojo, que aquí incluso estábamos en Vicuña, 0 grados. Se nos enfriaba más el sistema, no hay un intercambio calórico. Por lo tanto, en algunas zonas puede ser complicado si hiela. Hay que tener cuidado con las mallas porque las mínimas pueden ser más bajas adentro que afuera, ¿ya? Temperaturas medias, bueno, la temperatura media sigue el mismo patrón y claramente aquí los testigos en invierno se presentan un poco más altas las temperaturas medias por lo que mostré recién, porque las mínimas en las otras son más extremas. Acumulación de grados día. La verdad es que no hubo diferencia en la temporada 19-20 y 20-21 en los sistemas, salvo aquí si contabilizábamos los meses de invierno, que la verdad es que no nos interesa mucho. La contabilización de los grados día nos interesan desde inicio de temporada, que erróneamente estamos usando hoy día el 1 de septiembre, eso hay que modificarlo ahí, hasta quiebre de color. Por lo tanto, no hubo diferencias. ¿Y eso por qué? Porque el modelo lamentablemente necesita ajuste. El modelo tiene una base abajo, pero no tiene un tope arriba. Entonces, cuando llegamos a 38 grados, la pobre planta no está haciendo nada. Entonces, pero esto no lo marca el modelo que existe. La humedad relativa ya es una cosa que también tuvimos variación. Se acumula más humedad cuando tenemos los sistemas cerrados. Eso sí, lo marca en algunos meses, mucho más en estos meses de acá, porque en el fondo el vapor que está liberando por transpiración la planta, el vapor de agua, se acumula, se va acumulando en un sistema cerrado y por lo tanto se queda ahí, ¿ya? Ese es un tema y que es muy importante la humedad porque esto va a ser los factores que vamos a ver que nos afectó en el crecimiento de la planta. La radiación, claramente aquí hay un efecto marcado, tenemos más radiación obviamente en el testigo y cualquiera de los dos sistemas que estaban cerrados presentó, entre un 13 a un 20% menos de radiación. Y ahí digo que la malla me decía que era un 10 por fabricante, pero todos los sensores nunca nos marcaron 10, la verdad es que era mucho más y esta diferencia claramente está expresada en las mediciones, ¿ya? Y son mediciones en el fondo perpendicular respecto a la malla. No medimos la de los túneles, no están aquí porque en el fondo está muy poquito tiempo y era exactamente igual a las otras, ¿ya? También vimos adentro de los árboles qué pasaba con esta radiación y claramente tenemos una diferencia.
tenemos medio a 1,7 y a 1,4 metros de altura. Cuando tenemos aquí testigos y los túneles, la radiación promedio par que me está llegando a los árboles, miren la diferencia significativa que tiene con la radiación que llega al interior de los árboles que están bajo netting. Eso es muy importante porque vamos a ver cómo esto repercute en la productividad y en el crecimiento del árbol. O sea, me está tapando, pero a la vez al interior del árbol me está llegando mucho menos. Y cuando estamos midiendo a 1,4 metros de altura, un poco más bajo, también tenemos diferencias significativas con los sistemas. Llega menos luz, pero también mucho menos a los sistemas que están tapados completos. Bueno, ¿en qué se traduce eso? En lo vegetativo. Aquí tenemos efectos sobre el desarrollo. Aquí, para simplificar un poco la explicación, tenemos el netting completo versus el testigo. O sea, tenemos un 32% más de crecimiento de los brotes. Fue cuando pusimos esto y fuimos ahí en primavera, esto lo instalamos en otoño del 2019 y llegamos ya a medir la primavera y era un bosque abajo de las mallas. Dije, pero ¿qué pasa? O sea, ¿cómo le gusta tanto la malla? Estaban felices los árboles grandes, verdes, bonitos y como le digo, o sea, esto es lo que siempre nos marcó alrededor de un 30% más de crecimiento, que es harto, bajo las mallas respecto a no ponerlas. En el caso del túnel es exactamente igual, por el contrario, a veces lo afecta mucho más por el roce que tiene la malla sobre el árbol. Volumen de copa, también, bueno, ahí se puede ver la diferencia con los nettings, que la expresión que tiene el árbol es mucho mayor. Aquí teníamos árboles bajo malla, que estaban en 3,8 normal todos los árboles, y en el caso de lo que estaba afuera llegaban los más grandes a 3,5 metros de altura, con harto favor, digamos, pero la altura normal de esos árboles bordeaba los 3,2 metros, o sea, ya teníamos 50 centímetros de diferencia entre lo que estaba afuera y lo que estaba adentro. Bueno, medimos muchas cosas, contenido de clorofila, las hojas de los sistemas en netting estaban mucho más felices, verdes, contentas, pueden acumular más. Voy a pasar esta parte más rápido. Aquí tenemos medido el 2021, lo mismo, las hojas más verdes, más vigorosas, y eso se debe principalmente a esta menor radiación que está llegando. Esta menor radiación hace que la planta, en el fondo, hay una síntesis mayor de giberelinas endógenas y de citoquinina, y por lo tanto la planta empieza a crecer en busca de luz, que es lo típico que pasa cuando está emboscado, que los brotes empiezan a etiolar y a crecer. Es una respuesta normal de la planta y está súper reportado, y bajo malla este es un comportamiento normal, malla completa. Bien, producción. ¿Qué pasó con la producción? Primera temporada, decepcionante primero, yo dije, pero las mallas no sirven para nada. Con Monse lo conversaba, la Monse me decía, ¿cómo voy a presentar esos resultados? O sea, las mallas no sirven absolutamente de nada. Bueno, esta cosecha se hizo una cosecha de campo, fue la pandemia, no entramos nosotros, así que se hizo una cosecha comercial con los datos del packing, son bien reales, digamos. Y el testigo, vean, fue el que mejor produjo, el que no tenía malla, claramente. Después le siguió el netting completo, el removible, y los túneles fue un desastre cuando se pusieron los túneles. Poca producción. Con eso, no sirve, ¿cómo íbamos a recomendar el túnel? Bueno, dijimos, veamos qué va a pasar en las temporadas siguientes. O sea, ¿por qué tenemos esta reducción el primer año? Esto, insisto, es la cosecha 19-20. Nos fuimos a analizar las temperaturas, y se da las temperaturas, vi las temperaturas que hubieron en la primavera 2019, a ver si algo había influido, pero el testigo teníamos muy poca diferencia en las temperaturas, llegamos a 35, 36 grados en octubre, las máximas, pero era 0,7 grados de diferencia, tampoco era mucho que le echáramos la culpa a las temperaturas máximas, que es lo que había pasado. Bueno, ¿a qué le echábamos la culpa? El 2019 instalamos en otoño. Las plantas sintieron la menor radiación, crecieron. Periodo fenológico, inducción. Cuando una planta está respondiendo al crecimiento por falta de radiación, la hormona número 1 es la giberelina. Y la hormona antiinductiva por naturaleza
en la gibberelina. Por lo tanto, ya hubo una reducción de la inducción clara debido al efecto de las mallas, por el momento en que la pusimos, y eso fue porque era el momento en que nos ganamos el proyecto. Pero este mayor crecimiento vegetativo afectó claramente la inducción de esas plantas, ¿ya? Tratamos de buscarle el lado malo, aquí producción promedio por planta, porcentaje de fruta exportable, lo tratamos de amononar para que se vean mejor los números. Aquí está ya más que en gráfica el número, 43 kilos totales por planta, aquí a la mitad. Bueno, dijimos, veamos cuánto de esto es exportable. En ese momento todavía el 5 se embalaba, del 2X al 5. Más o menos estábamos bordeando, en el caso del testigo, un 83% fruta que caía en exportación, y los otros sistemas estaban un poquito mejores, cercanos al 90%. Dijimos, seamos un poco más estrictos, vámonos del 1X al 2 nomás, y la verdad es que aquí gustaban un poquito más los números, uno trata de acomodarlo, en que estos sistemas ya me estaban gustando, me daban un porcentaje de fruta un poquito más grande, ya, pero era una cosa lógica porque había menos fruta, entonces era como bien rebuscado el número. Siguiente temporada, vamos a ver cómo nos fue. Aquí tenemos, lo hicimos en 2 pasadas, testigo y túnel, primera pasada, segunda pasada. En los sistemas de netting removible hicimos una, pero fue la segunda. La fruta se nos atrasó en color, tuvimos que esperar. Si bien aquí hicimos 2 pasadas, en los netting efectivamente hay un retraso en la coloración por esta mayor expresión vegetativa. Por lo tanto, ya con eso fuimos aprendiendo que había que manejar ciertas cosas porque si no nos íbamos a atrasar en las cosechas, ¿ya? Entonces aquí tenemos los kilos cosechados por pasada y ya producción exportable en el fondo, y no exportable, o sea, son los mismos kilos totales pero divididos en ambos, y aquí ya me empieza a gustar más porque aquí los kilos exportables se presentaban en mayor cantidad respecto a los otros tratamientos. Hicimos el mismo ejercicio de dividir la fruta, todo lo que, ya aquí bajamos al 4 el año siguiente, lo que caía en el porcentaje, 61% en el caso del testigo, pero tuvo menos fruta comparado a los otros. Y acá cuando veíamos del 2X al 2, los porcentajes estaban relativamente buenos en esa cantidad de fruta. Pero ya logramos pasar aquí de 33, que fue el testigo, estábamos con 50 y fracción, o sea, mejoramos la producción. ¿Alguien diría la alternancia productiva típica? Sí, es una clementina y obviamente íbamos a tener alternancia. Vimos las temperaturas porque dijimos, hay que explicar si hay algún otro efecto raro. La verdad es que lo único que pudimos ver aquí en el caso del, yo dije, algunos de estos, perdón, aquí está, que el túnel, ¿por qué si fue el más bajo la temporada primera, no fue incluso más alto que estos dos? Las temperaturas no me dijeron nada, pero dije, esa baja se debe a algo. Yo esperaba muchos más kilos todavía debido a esa alternancia. Y eso lo vamos a dejar para las conclusiones. Temporada 21-22, el testigo que había estado bajo la temporada anterior vuelve a subir, ¿ya? El túnel bajo nuevamente, y acá tenemos el netting removible y el netting completo. Este era como ya, él se convertía, igual que en la temporada anterior, como que nos vislumbra que es mucho más atractivo en términos productivos, más parejo, con menos alternancia respecto a los otros. También analizamos, y acá me entró la duda, dije ya, pero si la temporada anterior estos dos venían parecidos, ¿por qué este también me bajó ahora? Y ahí nos fuimos a ver las temperaturas, y aquí sí se pegó un salto importante en las máximas, en el netting completo, y efectivamente tuvimos un aborto un poquito mayor de flores, y eso fue esta reducción. El mismo ejercicio, empezamos a acomodar los números, ver cuánto de la fruta total caía dentro de la exportación, y la verdad es que nos acomodaban bastante los numeritos, sobre todo en el netting removible, 85% de la fruta caía en los calibres exportables, y mejor aún me estaba marcando que un 42% estaba entre el 2X y el 2. Bueno, en el caso del túnel tuvimos harto porque tenía menos fruta, ¿ya? Pero el testigo, si se fijan, claramente fue menor porcentaje. Veamos qué son los 3 años, temporada 1, temporada 2, temporada 3. Aquí está la sumatoria.
En total, el testigo estaba mejor. Acá tenemos el túnel y los otros dos. Dejando la primera temporada fuera, que fue la reacción de los árboles a la postura de estos sistemas completos, ¿ya? O sea, solo dejando las 2 y la 3, los netting, en el fondo, tienen una buena productividad acumulada en esos 2 años. O sea, por eso siempre dejando, porque el primer año fue que la planta se acostumbrara. Y fueron mayores que en el caso del túnel y que en el caso del testigo. Otro factor, no hay semillas. Siempre las cuajas cuando hay semillas es mucho más alto. Y claramente un testigo estaba con semilla, tenía más cuaja, había otro factor que estaba influyendo. Pero a pesar de eso, la acumulada de los 2 años de los netting fue mejor que el testigo. Aquí está lo mismo, pero en lo que es la producción exportable. Hicimos la sumatoria de los años, de cuánta de la fruta cayó realmente en exportación, las 3 temporadas, sacamos la 1, que era la que nos hacía ruido, y el sistema del netting removible, la verdad que nos gustó bastante, porque la cantidad de fruta que caía dentro de exportación fue bastante notable, incluso mayor que lo que fue el testigo y los otros 2 sistemas. ¿Qué pasó con la calidad? Esto es parámetro de calidad, esto fue lo que medimos en el año 2020, aquí sí que los voy a marear con harto dato, pero a grandes rasgos, miren la diferencia de color, mientras más negativo, más verde. Aquí se nota los netting, lo que les decía, del retraso de la cosecha porque tienen mayor coloración verde, les cuesta más llegar al color, por lo tanto, no hicimos 2 pasadas, sino que una y más tardía que la que hacíamos los testigos y los túneles. ¿Okay? Cosas relevantes, bueno, sólidos solubles, la verdad es que comportamientos, este tuvo la mayor cantidad, que fue el caso del netting cerrado, probablemente por la temperatura nos ayudó a tener una mayor acumulación de bricks. Bueno, perdón, y claramente semillas no tuvimos en el caso de los enmayados. Segunda temporada, aquí ya fue la temporada cálida, por lo tanto los colores se tendieron a igualar un poco, tomado en escala de color. Medimos otro parámetro que fue el RASET. Bajo los sistemas que están cerrados, el índice de RASET disminuye. Claramente la fruta tiene mucho menos ramaleo, afuera está más expuesta al efecto del viento. ¿Okay? Los otros parámetros prácticamente se mantuvieron. Y la última temporada, ya para no aburrirlos con tantos números, cosas similares, un poquito menos de color en el caso del netting removible comparado con los otros. También nuevamente el índice de RASET nos bajó, sobre todo en el netting cerrado. En el netting removible fue algo intermedio, en algunos casos, en esta zona, en Vicuña, está el famoso terral. Y el terral, no sé, los que son de allá lo conocerán, que es un viento que mueve, o sea, no nos botó la estructura porque el tipo que la hizo era maravilloso, pero este viento hace remolino, entonces cuando tengo abiertos los laterales hay que tener un poquito de cuidado con eso, con la fruta de los bordes. ¿Ya? Pero los otros parámetros se mantuvieron muy similares, a excepción de los sólidos solubles, que en el caso del netting removible fue menor que en los otros. Este tuvo mayor cantidad de fruta, unitariamente hay menor contenido de bricks. Bien, conclusiones, son como hartas y lateras. El uso de malla, bueno, estrategia más efectiva hoy día para evitar la polinización cruzada, a excepción que usáramos variedades que son estériles. Se elimina o se reduce el número de semillas por fruto, aumentando su valor comercial. Sin embargo, se debe considerar que el uso de malla influye sobre el desarrollo y productividad de la planta, súper importante. Ojo con el tipo de malla y cuándo la colocan. En plantas, cuando empezamos desde cero, es otra condición, van a crecer más, pero yo voy manejando el huerto desde el momento cero. Cuando lo pongo en huertos adultos, voy a tener una sobrereacción del crecimiento de las plantas. ¿Ya? Entonces, el efecto va a depender del tipo de enmayado y del tipo de malla. Insisto, acá usamos la Binet. Probablemente, si hubiese sido la otra malla, la más densa, la antigranizo, antiviento, los resultados hubiesen sido un poquito más extremos aún, porque es más impermeable que la Binet. Y color perla. El netting produce cambios en el microclima, ya lo vimos, son más extremas las temperaturas, reducción en la radiación, aumento en la humedad relativa y hace las temperaturas más extremas, lo que conlleva un incremento en el desarrollo vegetativo, modifica la fenología, cambio en el nivel productivo y en la calidad de los frutos.
En este sentido, el netting con paredes removibles reduce el efecto de la malla sobre las variables ambientales porque tiene mayor ventilación. O sea, si me dijeran a mí, ¿qué me recomiendas? Lejos, a mí me encanta el netting, pero yo haría un netting que una vez que pase la floración, levantar las paredes laterales. ¿Ya? Bajo la condición de nuestro estudio, ambos sistemas de netting pueden incrementar la productividad, bla, bla. En relación a la calidad de la fruta, el índice de madurez tiende a retrasarse en esos sistemas, como lo vimos, por el tema de la vegetación que tiene la planta. Ya estoy terminando. La instalación de un enmallado tipo netting en un huerto adulto, lo que les decía, en este caso clementino, en plena producción, produce una respuesta de mayor crecimiento, por lo que se debe considerar un periodo de adaptación. Eso es súper importante, adaptación de las plantas. Y eso después ustedes lo controlan y las plantas siguen trabajando perfectamente. Y en el caso del túnel, no genera cambios sustanciales en el microclima, muy parecido al testigo, debido a la corta permanencia que tiene en el huerto. Durante el periodo que cubre los árboles, reduce la temperatura al interior, podría ser beneficioso cuando hay temperaturas muy altas. Y cuando la primavera es fría, ¿ya? De que podría reducir la acumulación de calor, por lo tanto, interferiría en los procesos de división celular. Bajo las condiciones de este ensayo, el enmallado tipo túnel tiende a reducir la producción del huerto entre un 10 a un 30% si se compara con el testigo sin enmallar o con los netting removibles específicamente. La menor productividad está asociada a menor eficiencia de las aplicaciones del ácido giberélico. Las clementinas necesitan giberélico para cuajar. Y la malla túnel es un impedimento. Hay que hacer más número de pasadas de giberélico. Y las reducciones de productividad, que van entre un 10 y un 30%, uno, obedecerían a ese factor. Y el segundo es a que la malla provoca un daño a la fruta. Claramente, si ustedes ven, van a ver que las frutas del exterior tienen RASET, eso genera etileno y el etileno genera abscisión. Por lo tanto, hay una mayor caída producto de la misma malla que está en el fondo sobre el árbol. Por lo tanto, hay que tener esas consideraciones. O sea, el giberélico y el daño mismo de la malla. Y mientras más se demoren en sacar la malla, no tengo esos resultados, pero los medimos, fuimos sacando malla en el tiempo, mientras más se demoren en sacar la malla, mayor es el aborto de estructura por la generación de etileno. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y por lo tanto, recomiendo el sistema del netting con las paredes removibles en los lugares donde efectivamente se pueda instalar. Bien, esto generamos un manual, yo creo que ya muchos lo conocen, y el que no lo conoce se lo presento, está disponible, libre, está en la página del comité, en la página de la universidad, en la Facultad de Agronomía también está disponible, uno pone el manual, uso de malla, están todos los resultados del proyecto, está bien bonito, ahí está lo que está dentro del manual, así que si lo quieren consultar. También se generó una app que todavía no funciona para los iPhone, pero está para los otros, ¿ya? Que es la misma del MIP Citrus, que la que tiene Natalia, es la misma. Ustedes ven ahí, tiene la parte de las mallas, ustedes pueden poner sus variedades, ver que el vecino que tienen le va a dar el número potencial de semilla, y viene una parte que tiene que ver con la estimación de las temperaturas para poder predecir cuando ustedes tienen sistemas de enmallado cuánto les va a subir o no la temperatura. Una app que pudimos desarrollar bajo el proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joana. Vamos a proceder a las consultas y luego viene un sorteo de parlante con una pregunta con respecto a las mallas, ¿ya? La primera dice, ¿cuáles son los costos por hectárea por cada sistema de malla y cuál es la duración? A ver, lo puse no lo quise poner acá. A ver, los últimos costos de mallas que teníamos nosotros, el netting, estábamos hablando entre $12.000 y $13.000 por hectárea. Ese era un costo. Y las otras mallas me salía algo así, me acuerdo, $6.000, $6.500 por hectárea. Pero hay que considerar que cuando pongo el túnel hay que tener la máquina, por lo tanto hay que considerar el costo de la máquina, que hoy día me imagino las Made in Chile estarán en $15.000, empezamos con $30.000, hoy día me imagino, pero con el costo de la vida a lo mejor han subido un poquito, ¿ya? Pero eso es más o menos. Raya para la suma, hicimos el ejercicio, es más barato el netting. ¿Ya? O sea, si uno lo ve en los años, porque en el manual ahí dice las consideraciones, la malla túnel, si bien inicialmente es más barato, hay que estarla parchando todos los años,
el tema de la máquina, no va la máquina sola, que tiene que ir con 3 operarios, entonces esos costos, ahí está puesto en el manual, ahí van sumando, por lo tanto al final es un poquito más cara. Perfecto, gracias. Otra pregunta, ¿en qué época recomienda la instalación de las mallas para disminuir la incidencia a la adaptación? La verdad es que en un huerto adulto, sabiendo y conociendo la fisiología que tienen los cítricos, siempre me va a responder vegetativamente independiente del momento en que la instale. O sea, va a ser la respuesta. Lo que pasa es que si yo la instalo en otoño, viene la inducción y va a tener una respuesta fuerte sobre la inducción. Probablemente sería mejor en primavera y ahí la tengo que ir frenando para que no haya competencia de ese crecimiento vegetativo con la cuaja y crecimiento de frutos. Ya voy a tener el número de frutas porque ya se indujo. Ahora voy a tener que luchar contra el crecimiento y contra la cantidad que va a quedar a futuro. Pero siempre voy a tener una respuesta. Perfecto. Y una última consulta. ¿El color de la malla tiene alguna incidencia sobre los resultados en su uso? Absolutamente. Nosotros acá usamos la perla, digamos, ¿ya? Pero si ustedes cambian, los colores tienen incidencia y hay varios trabajos. Nosotros solamente trabajamos con esta porque me cambian las longitudes de onda, sí. Y algunas dan más crecimiento vegetativo, otras me pueden incrementar productividad. Pero en el caso de las de antiabejas es solo este color. Ya lo otro sería empezar a trabajar con distintos espectros, ya es otra cosa. Pero sí el color de la malla y hay varios trabajos. Yo en el manual hablo un poco de que hay trabajo en colores de malla y ahí están los autores, están en la bibliografía, por si alguien los quiere consultar, porque sí hay influencia.